¿Qué pasa, gente? Estamos cerca de terminar con esta serie de videos hablando de las diferencias y escenas omitidas entre la segunda temporada de Classroom of the Elite y la novela ligera. Por si no te has visto los demás videos de esta serie, aquí arriba a la derecha, en la descripción o en un comentario fijado te dejaré el link con las demás partes. En este video hablaré de las diferencias entre el capítulo 13 con el final del volumen 7 y el volumen 7.5 de la novela. Se saltaron varias cosas, así que este no será el último video, ya que después de pensarlo mucho llegué a la conclusión de que el final del volumen 7.5, la cita doble, merece su propio video. En la novela la historia continúa después de que Yanokouji conforta a Karuizawa. Cuando Karuizawa se tranquilizó, a Yanokouji la mandó con Manabu y Chabashira. Luego despertó a los de la clase C. Ryuen mostró su intención de atacar a Yanokouji a futuro. Decía que incluso podría reportar a la escuela sobre la paliza que recibió, pero Yanokouji le explicó que ya tenía preparadas contramedidas. Esperaba que Ryuen le respondiera, pero en su lugar este se mantuvo pensando un momento y luego habló. Dejó claro que entendía que si hacía algo, a Yanokouji contraatacaría sin importarle nada. A Yanokouji le dijo que quería evitar eso, que no hará nada mientras él no haga nada. Ryuen le dijo que no había garantía de que esto se mantenga así para siempre, y a Yanokouji le dio la razón, pero también le dijo que las cosas ya estaban hechas. Ryuen entonces le dijo que se calle, sacó su teléfono y lo arrojó hacia Ibuki. Dijo que él tomaría la responsabilidad de todo, así que les iba a dar sus puntos privados. Ibuki y los demás se sorprendieron ante esto. Aunque en la superficie parezca que estaban en la misma situación, la verdad era que la clase D tenía ventaja. Ryuen, quien se dio cuenta de esto, le dijo a Yanokouji que una expulsión debía ser suficiente. La incrédula Ibuki y el triste Shisaki le preguntaron si decía eso en serio, pero sus palabras no le alcanzaron. A Yanokouji le preguntó si estaba seguro. Le dijo que si se iba sin saber la razón de su derrota, su crecimiento se detendría. Ryuen le dijo que se ahorre eso, que no ganaba nada ayudándolo. A Yanokouji le dijo que si tenía que darle una razón, esa sería que él podría acabar con Ichinoshi Sakayanagi en su nombre. Añadió que las heridas de los de la clase C solo podrían ser vistos como un conflicto interno. Ryuen entonces planteó el escenario. Básicamente Ryuen presionó a la clase C hasta que estos ya no lo soportaron más y lo derrocaron. Era una buena historia. Sin embargo, Ryuen se negaba a aceptar eso. Decía que desaparecer minimizaría los daños. En la primera escena, cuando Ryuen recuerda a la serpiente, este piensa que como es normal a veces se pierde, que eso no era raro para él, pero sentía que había algo diferente esta vez. Mientras iba de camino a la escuela vio a una chica temblando de frío esperándolo. La ignoró, pero ella lo detuvo. Ryuen dijo que no lo toque tan casualmente, a lo que Ibuki respondió que ella tampoco quería tocarlo, que solo había venido a devolverle el celular. Ryuen notó que Ibuki debió haberlo estado esperando durante algún tiempo, pues su nariz estaba roja. Intentó irse, pero Ibuki lo agarró del brazo y le dijo que lo ayudó porque pensó que los llevaría a la clase A, que todos en la clase C lo habían seguido por eso. Le dijo que era patético si ahora simplemente se iba. Ryuen le dijo a Ibuki que solo había dicho eso como nada más que un engaño, que la idea fue siempre que él ascendiera a la clase A solo. Diciendo eso estuvo por marcharse, pero Ibuki entonces dijo lo siguiente: 800 millones de puntos. Que después de que él le había dado su teléfono, ella lo había revisado y ahí había encontrado una gráfica de puntos privados a lo largo de 3 años. Ibuki le dijo que 800 millones eran necesarios para que toda la clase ascendiera a la clase A. Ryuen, mientras le decía que solo estaba bromeando con eso, le quitó el celular. Le preguntó qué más quería y Ibuki le dijo que peleara con ella. Pero después de hacerle ver a Ibuki que sabía que ella no estaba en buenas condiciones, Ryuen se soltó a la fuerza y empezó a caminar. Pero al momento siguiente fue golpeado por la espalda y cayó sobre el pavimento. Ryuen dijo que eso dolió, que ni siquiera podía caer sin lastimarse. En su mente llamó bastardo a Yanokouji, pues este de verdad había destruido su cuerpo. En esta parte Ibuki no le dice a Ryuen que este no intentó parar la caída, y también esa escena de Yanokouji no existe en la novela. Al llegar a la escuela, Ryuen fue a hablar con Sakagami, pero no contó con que Ishisaki y Albert estuvieran ahí. Ya sin nada que perder intimidó a esos dos para que se fueran, y luego ya estando a solas con Sakagami, Ryuen intentó terminar las cosas rápido. Pero entonces Sakagami le contó que al parecer un estudiante de la clase D que también se vio envuelto en el incidente ya había pagado el costo de la reparación de la cámara. En otras palabras, no había necesidad de que Ryuen se fuera, pero aún así Ryuen dijo que se iría. Pero entonces pasó algo más que no esperaba, ya que Sakagami le dijo que una vez que él termine de llenar los papeles para irse de la escuela, iba a darle a Ishizaki y Albert los suyos para que ellos también se fueran.
pues estos habían dicho que, si Ryuen se iba, ellos también se irían. Ryuen notó que Yanokouji les había sugerido esto a Ishizaki y Albert. Se preguntó en qué le ayudaba a Yanokouji que él se quedara, pero sin pensar más en eso devolvió los papeles y dijo que no se iría de la escuela. No pasó mucho tiempo para que los rumores circularan, que Ryuen había renunciado como líder de la clase C, que ya no hablaba con nadie. Para Yanokouji era como verse a sí mismo justo después de la inscripción a la preparatoria. Él y Ryuen eran similares, y para él todavía valía la pena usarlo. Luego de eso tendríamos unas historias cortas al final del volumen 7. La más relevante es una en donde hay una reunión entre Ibuki, Ishizaki y Albert. Aquí veríamos cómo Ishizaki y Albert estaban felices de que Ryuen no se fuera, a pesar de que, por un lado, Ishizaki fue el que más palizas recibió de Ryuen, y por otro Albert era alguien capaz de vencer a Ryuen si quería, aunque aquí nos enteraríamos de que a Albert no le gusta pelear. Luego Hiyori se unió a ellos. En medio de eso, Ibuki estaba más molesta de lo habitual. No sabía por qué, pero después se dio cuenta. Estaba molesta consigo misma porque si hubiera sido más confiable las cosas pudieron ser diferentes. Para su sorpresa, Ishizaki le dijo que no tenía que cargar con todo. Ahí se dio cuenta de que Ishizaki, Albert y Hiyori habían estado tratando de animarla a su manera. En la mañana, Yanokouji se preparó para ir a encontrarse con Sato. Si hoy cambiaría algo o no, no lo sabía. Enamorarse, pensar en alguien importante, compartir la felicidad uno con otro. Se preguntaba si él también sería capaz de experimentar todo eso. Era el 25 de noviembre, esta sería la primera Navidad que experimentaría. Esta pequeña historia de Navidad daría inicio desde el día 23 de noviembre. Al día siguiente de lo sucedido en la azotea, día 23, Karuizawa se sentía envuelta en comodidad. Ya no tenía un horrible pasado encadenándola. Recordó lo sucedido en la azotea y el cómo Manabu y Chabashira la ayudaron a regresar al dormitorio. Luego soltó un suspiro. Desde el día anterior a Yanokouji estaba siempre en su mente. Al recordarlo surgió un pensamiento el cual se negaba a aceptar. No podía admitir que estaba viendo con esos ojos a Yanokouji. Debido a él había experimentado cosas terribles. De hecho, quería que él le agradeciera por no guardarle rencor. Que además de eso robe su corazón, ella no podía soportar tanta indulgencia. Pero no podía traer el tema de haberlo perdonado. Al contrario, quería molestarlo, pretender estar enojada, y tal vez enojarse de verdad una vez que lo vea a la cara. Entonces le llegó un mensaje de Sato con quien había quedado de verse. En ese momento se dio cuenta de algo. Estaba bien a pesar de lo sucedido el día anterior. Se lanzó una broma a sí misma preguntándose que si acaso esto se debía a que estaba acostumbrada a ese tipo de trato. Eso salió naturalmente. Su yo anterior, la yo que creía que había cambiado, ya no existía. Ahora cuando vio esa cicatriz ya no le molestaba como antes. Ella pensaba que debido a esa cicatriz cualquiera perdería el interés en ella, pero Yanokouji ya la había visto y aún así no había mostrado desagrado. Mientras pensaba en eso recordó algo. Yanokouji había tocado sus muslos y casi le quitó el uniforme. En ese momento detuvo sus pensamientos. Decidió encerrar el asunto de Yanokouji. Se arregló y sin mirar a nada ni a nadie fue directo a encontrarse con Sato. Cuando Karuizawa habla con Sato, Karuizawa le dice que debía haber mejores chicos para ella. Le da varios candidatos, pero Sato rechazó a cada uno. Karuizawa pensó que si el enamoramiento de Sato fue solo por lo sucedido en el festival deportivo era muy superficial. Ella conocía mucho más a Yanokouji. En ese momento se quitó esos pensamientos de encima. Se dijo a sí misma que no estaba en posición de criticar a Sato y que de hecho, debía apoyarla. ¿Por qué? Pues porque era la novia de Hirata y no tenía ninguna razón para interferir en otro romance. Pero otra vez esos pensamientos se desviaron. Le pareció sorprendente que alguien como Yanokouji fuera a tener una cita con Sato de quien no parecía estar interesado. Y no solo eso, sino también que haya accedido a la cita aún después de lo sucedido en la azotea. Cuando Sato le pide consejos a Karuizawa, Karuizawa pensó en cómo si hubiera sido la yo de antes le habría mentido a Sato hablando de experiencias que nunca ha tenido. Ahora no quería hacer eso, pero no podía ya que seguía siendo la novia de Hirata. En ese momento se cuestionó a sí misma. ¿De verdad la existencia de Hirata aún era necesaria para ella? Se preguntó qué pasaría si dejaba de ser la novia de Hirata. Luego de eso, Karuizawa le preguntó a Sato por qué se enamoró de Yanokouji, y este explicó pues que básicamente parecía más maduro que los demás. Karuizawa pensaba que de ser otro chico habría apoyado a Sato sin dudar, pero al tratarse de Yanokouji tenía una ligera molestia dentro de ella. Pero de nuevo dejó esos pensamientos de lado.
ya que no es como si ella estuviera enamorada de Ayano Koji o algo así. Al ir de regreso del café es que Sato menciona que quería tener una cita doble, ya que era inexperta, pensaba que todo iría mejor si Karuizawa iba con ella. Karuizawa dudó, pero después llegó a una conclusión. Si la existencia de Ayano Koji seguía en su cabeza, no sería bueno para ella. Si eso era así, entonces tenía que juntar a Sato y Ayano Koji. De esta forma ya no habría posibilidad de que este último le robe el corazón. Aceptó la cita doble, decidió que haría lo mejor para Sato, pero ahí surgió otro problema. Y es que Sato dijo que no quería que Ayano Koji supiera que la cita doble fue planeada, y al verla nerviosa, Karuizawa decidió aceptar la propuesta de encontrarse de casualidad. Claro, ella sabía que esto era un error, pues era seguro que Ayano Koji vería a través de ellas, pero ya que había llegado a esto, decidió probar hasta qué punto podía engañar a Ayano Koji. Cuando Karuizawa está en su habitación, ella quería saber por qué es que Ayano Koji iba a salir con Sato, así que estuvo por llamarlo. Dudó durante un buen rato y al final no pudo presionar el botón de llamada. Justo en ese momento la vibración de su teléfono la sorprendió. Su corazón bailaba con la expectativa de que Ayano Koji lo hubiera llamado para preguntarle por su salud, pero esa expectativa fue aplastada de inmediato. Por un momento estuvo por dejar escapar su frustración, pero se detuvo. Después de que Karuizawa dice que ella y Sato están en diferentes grupos, Ayano Koji dice que al parecer hasta el centro de las chicas tiene cosas que no sabe. Karuizawa expresó su desagrado por ese comentario, pero Ayano Koji ignoró eso y en su lugar le dijo que si no sabía nada sobre Sato que lo descubra. Karuizawa dijo que lo haría, pero que al menos le dé la razón del porqué, pero ignorándola Ayano Koji colgó. Tras eso Karuizawa pensó que quizás debió haber tosido un par de veces para que la escuchara. De todas formas decía que no esperaba nada de él. Después le envió la información que había obtenido de Sato a Ayano Koji, y por supuesto, no obtuvo una respuesta. Luego de esto pasaríamos al día 23 de Ayano Koji. Este en la mañana fue a comprar algo en el centro comercial. Incluso había investigado sobre la calidad de ese artículo y le sorprendió lo caro que era. Luego de eso ya tenía planeado qué hacer después, pero se topó con Sakayanagi. Básicamente hablaron del rumor de que los de la clase C se habían peleado. Sakayanagi quería comprobar si Ayano Koji tuvo algo que ver con eso, pero Ayano Koji cambió el tema de conversación. Le preguntó a Sakayanagi sobre su acercamiento a Ichinose. Le preguntó si en verdad podía vencer a la clase B, ya que su credibilidad era muy baja teniendo en cuenta el conflicto interno de la clase A. Con esto pudo mover un poco los sentimientos de Sakayanagi y atacó nuevamente, esta vez mencionando que sabía que ella era la hija del presidente Sakayanagi, luego diciéndole que sus capacidades aún no han sido probadas. Las provocaciones llegaron a Sakayanagi, quien golpeó su bastón y se disculpó porque se dio cuenta de que palabras destinadas a niños no tenían efecto en él. Pero dijo que, sin embargo, se preguntaba si acaso él estaba siendo un poco arrogante por el hecho de que es el primer éxito de la habitación blanca. Le dijo que no estaba dudando de sus capacidades, pero que los genios que nacen naturalmente no necesitaban de un lugar como la habitación blanca. Ayano Koji estaba de acuerdo con eso, pues su padre creó la habitación blanca con el objetivo de mostrar que cualquier ser humano es capaz de llegar a ser perfecto a través de una educación completa. Ayano Koji le preguntó a Sakayanagi por qué es que era tan hostil con él, a lo que Sakayanagi respondió que eso era porque si lo vence, demostrará que la gente no puede ganar contra el talento natural no importa cuánto esfuerzo pongan. En ese momento Kamuro apareció. Ahí Sakayanagi dijo que Ichinose no era un enemigo difícil, que todos los humanos tenían debilidades e Ichinose no era la excepción. Añadió que Ichinose y Kamuro se parecían en que su problema era similar. Sakayanagi dijo esto para que Ayano Koji llegara a la verdad por sí mismo, pero él no estaba interesado en eso. Al final, a pesar de que Sakayanagi vio a través de sus provocaciones, esta terminó cediendo e iba a destruir a Ichinose con el propósito de hacerle ver a Ayano Koji sus capacidades. Con eso dicho, la conversación terminó, pero antes Sakayanagi interrogó a Kamuro sobre el hecho de que ella no estaba extrañada por la reunión con Ayano Koji. Obviamente no le pudieron esconder nada, pero Sakayanagi estaba de buen humor así que lo dejó pasar. Por su parte, Ayano Koji decidió contarle sobre Ichinose a Horikita y dejar que ella decida si ayudarla o no. Ahora iba a retomar su plan de ir a dejar lo que compró a los dormitorios. Sin embargo, ese objetivo terminó inesperadamente rápido, ya que pasó junto a una chica que parecía muy saludable. Tal vez ella tenía prisa, ya que sin darse cuenta de él siguió su camino. Ayano Koji la siguió y la vio reunirse con una amiga. La miró hasta que ya no estaba a la vista y se retractó de regresar a los dormitorios. En su lugar iba a ver una película. De aquí pasaríamos a una mini historia en donde Ayano Koji al ir al cine se encuentra con Ibuki.
Por coincidencia se sentaron cerca y ahí estos hablarían de lo sucedido en la azotea y demás que desencadenó en Ibuki buscando venganza. Estos fueron a un lugar para estar a solas para pelear y terminaron encerrados en un almacén. Ahí Ayano Koji le demostró la gran diferencia que hay entre ellos. Entonces estaba el problema de cómo salir del almacén. Para eso Ayano Koji pensó en un gran plan. Para cuando un empleado los encontró, Ayano Koji se disculpó con este diciendo que se emocionó mucho en su cita. Para corroborar su historia le pidió a Mio que lo secundara y esta no tuvo más remedio que seguirle la corriente. Ya antes de despedirse, Ibuki le preguntó a Ayano Koji si era posible acumular 800 millones de puntos privados, a lo que Ayano Koji respondió que era imposible. Luego de eso ya se separaron. Luego de eso Ayano Koji se encontró a 3 chicas en su camino, Shinohara, Matsushita y Sato. Las escuchó a escondidas para obtener alguna información, pero dejó de hacerlo cuando lo nombraron. Para matar el tiempo miró en una librería cercana. Ahí vio a Ryuen solo en el apartado de libros académicos. Mientras pensaba en Ryuen, de pronto escuchó algo. Al seguir la voz encontró una pareja de tercer año intimidando a Shinohara, quien estaba sola. La chica de tercer año hizo un alboroto hasta que Ike se acercó a la nerviosa Shinohara. Logró tranquilizar a los de tercer año, en el proceso hablando muy mal de Shinohara. Aún así, después Shinohara le agradeció a Ike y este se despidió de ella. Luego de eso Ayano Koji recibió una llamada de Haruka, quien lo invitó junto al grupo Ayano Koji a pasar el rato el 25. Ayano Koji le contó sobre su cita para evitar cualquier percance y al escucharlo Haruka lo interrogó por el bien de Sakura. Ayano Koji creía que Sakura simplemente tenía ciertos sentimientos por él, ya que ella aún no había tenido mucho contacto con el sexo opuesto. Pensaba que una vez que madure es posible que esos sentimientos cambien. Ya de aquí pasaríamos al día 24 a las 7 de la mañana, en donde Ayano Koji se reúne con Ryuen. Estos empezarían su charla con Ayano Koji hablando del cómo Ryuen ahora ya no estaba con su séquito. Quedó claro que Ryuen no tenía la intención de recluirse en su habitación. Este decía que ser solitario era su naturaleza. También le dijo a Ayano Koji que podría arrepentirse de haberlo mantenido en la escuela, y Ayano Koji le dijo que quería evitar cualquier conflicto ya que pelear contra él era muy agotador. Luego hablan de lo sucedido en la azotea y Ryuen habla del cómo Ayano Koji usó a Ishizaki y Albert para evitar que se fuera. Cuando Ryuen le pregunta a Ayano Koji cómo es que lo va a usar, Ayano Koji le menciona a Ryuen el hecho de que este al parecer ya no tenía la motivación de antes. Le preguntó si acaso su espíritu se había roto con tan solo una derrota y al instante se arrepintió. Se disculpó al ver que Ryuen parecía estar dispuesto a armar un alboroto ahí. Luego de eso Ayano Koji habló de cómo la clase A estaba por atacar a la clase B y luego de Kushida. Aquí Ayano Koji le dijo a Ryuen que pudo haber usado a Kushida para que lo de la azotea fuera mejor, pero Ryuen negó eso. Decía que Kushida no valía contra alguien como Ayano Koji, que es indiferente a su clase. Cuando Ayano Koji dice lo de expulsar a Kushida, Ryuen se ríe a carcajadas ignorando el dolor de sus heridas. Luego Ayano Koji le dice a Ryuen que debe saber que hay cosas en las que pueden ayudarse mutuamente, pero Ryuen dijo que no lo manipularía para que ataque a la clase A, que no tenía la intención de pelear. Ahí Ayano Koji confirmó que Ryuen quería desaparecer por completo del escenario. Entonces Ayano Koji sacó el tema de mover a toda la clase a A con 800 millones de puntos privados. Le dijo a Ryuen que eso era imposible, pero después de hablar con Ryuen, quien le insinuó que lograr eso no era imposible, cambió de opinión. En ese momento la conversación se detuvo debido a una curiosidad de Ryuen, pues a su lado estaba Ayano Koji con nieve acumulada en sus hombros y cabeza. Ayano Koji dijo que no se había dado cuenta y era verdad. Él simplemente había sentido la agradable sensación de la nieve, así que se quedó quieto. Tras esa cómica escena, Ayano Koji le preguntó a Ryuen qué pensaba de esta, entre comillas, alianza. Ryuen dijo que solo sentaría las bases para su cooperación, que de ahí si Kaneda, Hiyori y los demás la aprovechaban era su problema. Aunque sea verbalmente, habían hecho un trato para que nadie hable sobre lo de la azotea. Cuando terminaron su conversación, alguien se unió a ellos. Era Manabu. Básicamente vino por lo de que Ayano Koji lo ayude a detener a Nagumo. Aquí Ryuen interfirió varias veces. Incluso tuvo un pequeño intercambio de golpes en donde intentó golpear a Manabu después de cegarlo con nieve, pero Manabu se defendió sin problemas. Ambos intercambiaron elogios sarcásticos, y tras darse cuenta de que el tema del que hablaban no tenía nada que ver con él, Ryuen se fue. Ayano Koji hizo que Ryuen escuchara su conversación con Manabu para asegurarse de que pierde interés en él al ver que estará ocupado con lo del consejo estudiantil. En la conversación entre Ayano Koji y Manabu, estos hablan de lo peligroso que es Nagumo, del cómo este había sido responsable de la mayoría de expulsiones de los de segundo año,
Manabu no quería que la influencia de Nagumo abarcara todos los años de escolares. Ayano Koji aceptó la petición, pero claro, él sabía que solo tenía que intentar esto hasta la graduación de Manabu, quien le dijo que no le importaba si solo lo ayudaba hasta entonces. Luego Manabu le dio información sobre el consejo estudiantil y también le dijo que lo pondría en contacto con alguien que podría ayudarlo. Al final Ayano Koji dijo que pensará una estrategia y que se tomará su tiempo en ello. Con eso dicho, Ayano Koji decidió sacarse una duda. Le preguntó a Manabu que si acaso no ha notado las capacidades de su hermana. Ahí escuchó algo que no dejó pasar por alto, pues Manabu dijo que Horikita era un incompetente, que siempre estaba persiguiendo su sombra. Ayano Koji le preguntó a Manabu que si acaso que él sea la meta de Horikita era el problema. Manabu dijo que lo interprete como quiera. Gracias a esto, Ayano Koji al fin entendió por qué Manabu trataba así a Horikita. En la escena de Horikita, esto en la novela en esencia es igual, pero se saltaron algunas cosas. La primera es que Ayano Koji planeaba ir a ver a Horikita a su habitación ya que pensaba que ésta estaría sola ahí, pero para su sorpresa Horikita le dijo que estaba en el centro comercial, así que fue allá. En su camino se encontró con el trío de idiotas. Ahí se enteró de que Sudo invitó a Horikita a salir, pero terminó rechazado, y también de que Ike iba a tener una cita con Shinohara. Bueno, Ike decía que no era una cita, dijo que Shinohara lo invitó a comer como agradecimiento por haberle ayudado. La segunda diferencia es que Horikita estaba con Kushida, aparentemente intentando realizar un lazo de amistad con ella. Ayano Koji al ver a Kushida dijo que hablaría con Horikita en otro momento, pero Horikita lo forzó a hablar. Algo curioso aquí es que le preguntaron a Horikita sobre Sudo, pero Horikita, como toda una densa, no sabía por qué creían que ella debía salir con Sudo. Finalmente, en la noche de ese día, Ayano Koji recibió una visita en su cuarto. Era Sakura quien habló con Ayano Koji sobre el hecho de que él no podía salir con el grupo Ayano Koji el 25. Decía que debido a esto había venido a verlo para darle el regalo de Navidad ahora ya que mañana no podía. Eran unos guantes, los cuales a Ayano Koji le gustaron.